Muy bien, estamos en este 6 de junio del 2021, reunidos este grupo de la Comunidad del Refugio, domingo a la mañana, y estamos compartiendo esta palabra maravillosa del Salmo 32:7 que David dijera y que la Biblia registra. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y después incluye esta palabra extraña que muchos han traducido como la palabra Selah, que significa silencio, significa una pausa y que connota la idea de tranquilidad, de expectativa, a ver qué es lo que va a suceder después. En esta mañana yo quiero compartir un ratito sobre la segunda frase del texto, que es la frase con me guardarás de la perfecta angustia. Estoy aquí luchando con la computadora. Ustedes me escuchan bien, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice, me guardarás de la angustia. Y lo primero que quiero rescatar es, bueno, la actitud de Dios de guardarnos, y da la idea de protegernos, da la idea de fortalecernos, pero principalmente en esta mañana el énfasis que quiero poner es que da la idea de que la angustia va a estar, pero no va a vencer. Y eso es lo que quiero que grabes en tu corazón y en tu mente. La angustia puede venir. De hecho, la angustia viene. El desafío como cristianos es que la angustia que puede estar o que puede venir no venza sobre nuestras vidas. Ahí está la actitud de Dios de fortalecernos en medio de la angustia. Para definir la angustia decimos que es un estado de intranquilidad, es un estado de inquietud muy intenso. Fíjense, es un estado de intranquilidad e inquietud muy intenso, provocado especialmente por algo que es desagradable, provocado por la amenaza de una desgracia, por la amenaza de un peligro. Por ejemplo, la frase, tengo que tomar una decisión que puede provocar angustia, ¿no? Es esa emoción que a los seres humanos golpea el pecho, ¿no? Que hace esa sensación de dolor profundo, ¿no? A veces cuando uno va al médico y va medio que no sabe lo que le pasa, una de las preguntas, sobre todo en estos últimos años, que los médicos hacen es, ¿usted tiene estrés, tiene angustia? Porque, viste, doctor, me duele el pecho, me falta la respiración, o etcétera. Es una pregunta que aún el médico, que no es psicólogo, pero sabe que nuestras emociones y nuestros pensamientos están conectados y son visibles a través de expresiones en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Así que muchas veces preguntan, ¿y usted está angustiado por algo? ¿Le pasó algo? Etcétera. Con la definición de hace algunos años ya dicen, esto es un pico de estrés, como se dice. Así que uno tiene que descansar, tiene que ir a tratar de ir a un lugar más o menos con paz, tiene que tratar de ver menos tele, quizás escuchar música tranquilo, alejarse de la suegra, todas esas situaciones que complican y provocan a veces esta angustia. Entonces, la pregunta que nos hacemos, David está diciendo a Dios, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Qué dice la Biblia, el Nuevo Testamento, acerca de la angustia? Recuerden siempre, ustedes ya lo saben, porque lo hemos estudiado juntos, pero recuerden siempre este principio. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, obviamente palabra de Dios, y nosotros podemos tomar principios de allí que son aplicables a nuestra fe del Nuevo Testamento. Nuestra fe es sólida en lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 6 y 7
el Evangelio del Reino. Muchas cosas que están en el Antiguo Testamento no se repiten en el Nuevo, porque nuestra fe es neotestamentaria, como dice. Estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de su sangre. Por lo tanto, a partir de Jesús, nuevas cosas, todas las cosas son hechas nuevas. El Antiguo Testamento, obviamente, con los salmos y todo lo que está ahí, la historia, etcétera, son principios, y el apóstol Pablo decía, ¿no?, que el Antiguo Testamento es como una sombra, como una sombra de lo que iba a venir en la luz permanente de lo que era la vida de Jesús. Entonces, déjenme compartir con ustedes algunos textos del Nuevo Testamento que se refieren a la angustia y que nos dan a nosotros indicaciones desde la Escritura cómo resolver estas cuestiones. Les comenté hace un ratito fuera de cámara, esta semana tuve la oportunidad de hablar con el pastor Paso. Él, a partir del fallecimiento de su hija Telma, sus otras dos hijas con sus yernos habían estado ahí con él. Por lo tanto, yo fui muy respetuoso de los tiempos familiares, ¿no? Hay cosas que uno tiene que ser respetuoso de la familia y de la intimidad. Así que una semana no le hablé ni nada por el estilo. Yo estaba en contacto con Alejandra y con Néstor, y cuando fue el momento que ellos me dijeron, llamé por teléfono y pude hablar con él. Por supuesto, le envía sus saludos y su gratitud por las oraciones del refugio siempre hacia él y en estos días tan especiales. Pero él estaba cargado de angustia, ¿no? La frase es: se supone que los hijos entierran a los padres, no que los padres entierran a los hijos. Así que el pastor Paso mostró una vez más, ¿no?, su humanidad en este sentido. Telma, su hija, ya venía con esta enfermedad trombofilia o algo así hace mucho tiempo, y estaba en continuo tratamiento y qué sé yo. Y bueno, todo esto del COVID, como ustedes saben, cualquier cosa que las personas tienen y haga descender el nivel de defensas no deja de ser una complicación. Por eso es que fue tan pronto, lo de ella, una semana. Y el pastor Paso estaba así con angustia, ¿no? Su hija más pequeña, cuando estábamos en San Juan y Telma era chiquitita, él decía algunas veces, ¿no?, decía desde el púlpito, Telma era sanjuanina, había nacido en San Juan, y decía, ahí tengo mi pequeña sanjuanina con dos ojos como dos uvas moscatel, y nos acordábamos de eso, ¿no?, en la charla con el pastor Paso de aquellos años. Y él me decía, estoy conforme en mi fe, por supuesto, sé dónde Telma está, ella está sana ahora, como nos gusta decir a nosotros, porque la Biblia lo dice, está con su mamá, ¿no es cierto?, está con Azucena, en la presencia del Señor, pero el golpe lo recibís, el dolor lo experimentás, las ganas de llorar te vienen, más en estas circunstancias donde no hay posibilidades de despedida. Ustedes habrán escuchado testimonios que te saludan en la guardia del hospital porque te tienen que internar, y en muchos casos fue la última vez donde los seres queridos se vieron, ¿no? Entonces, el pastor Paso estaba con esta angustia, ¿no? Bueno, oramos, por supuesto, y conversamos y todo, pero me hizo pensar, porque un hombre, como decía Alejandra, que ha trabajado tanto para que el reino se manifieste y ha experimentado en niveles del poder de Dios y de convertir gente y etcétera, y sin embargo tuvo este golpe y está resolviendo con su fe en su humanidad y en su paternidad una angustia de este nivel. Como usted les puse ayer también, yo estuve hablando en la semana con el pastor Ignacio Telechea, un gran pastor, un amigo que conocí en el Chaco, y su congregación está en Corrientes, yo he ido a predicar ahí más de una vez, y Rosa, su esposa, ¿no? Y la última, en realidad el día anterior a que falleciera, hoy es domingo, falleció ayer creo, el viernes, yo hablé con Ignacio, y estaba muy contento, él muy animado, porque me decía que los médicos le habían citado a él, porque parecía que más allá del cáncer habían encontrado una forma de estabilizar a Rosa,
e iba a poderle dar el alta para que siguiera su tratamiento, la quimioterapia y todo eso. Eso fue un llamado, ponerle a las 3 de la tarde, ¿no? Y al otro día me hace el llamado y me deja el mensaje de que Rosa había partido, ¿no? Y es inevitable la angustia otra vez, ¿no es cierto? La sorpresa, como si me habían dicho esto y mirá lo que pasó y etcétera. Y otra vez, un hombre de fe, un hombre que sirve al Señor, en un matrimonio que serviera al Señor, con una familia que serviera al Señor, con una iglesia con muchos resultados y muchas bendiciones y muchas conquistas en el mundo espiritual. Sin embargo, la angustia vino, golpeó la puerta y entró en la vida del pastor Ignacio. Así que otra vez, estaba pensando mientras leía el texto y veía cómo presentar este tema, ¿no? De decir, Jesús dijo, en el mundo tendráis aflicción, confíen, yo he vencido al mundo, pero en el mundo tendrás aflicción. Así que yo no creo en la vacuna del cristiano que nada le pasa. No lo creo por mi propia experiencia de vida y no lo creo por la experiencia de todos los que estoy mirando aquí y por la experiencia de todos los que lo conozco. Sí creo profundamente que la fe nos ayuda a ser más que vencedores, por supuesto. Sí creo lo que dice Romanos 8, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y en la lista que él menciona, el apóstol Pablo dice, ni la angustia, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios. Pero lo cierto es que la angustia te golpea la puerta y algunas veces entra y te sacude, y la fe es conmovida. Los discípulos estaban nada menos que con Jesús en la barca, y la angustia de que el barco, la barquita, el bote se hundía y se morían todos, estuvo ahí. Y Jesús manifestó y después les dijo, pero tendrían que haber tenido un poco de fe, ¿no se dieron cuenta quién estaba con ustedes en la barca? Y no se dieron cuenta. Las 12 personas que conocieron en la historia de la humanidad de primera mano a Jesús no se dieron cuenta de quién estaba con ellos ahí en la barca, y la angustia les sobrevino. Así que cuando David habla, me guardarás de la angustia, está hablando de lo primero que quiero decir, o punto uno, es que está hablando de nuestra realidad, de las limitaciones de nuestra realidad humana. Yo no creo que la angustia sea falta de fe. Creo que la angustia forma parte de este lado de la humanidad, y que significa vivir en el lado de las imperfecciones, del lado donde, aunque nosotros procuramos, porque nos levantamos con deseos de hacer la voluntad de Dios, pero lo cierto es que hay un montón de circunstancias a nuestro alrededor sobre las cuales no tenemos control. Entonces, me guardarás de la angustia parece que voy a tener angustia. Lo que vas a hacer es cuidarme, lo que vas a hacer es que si yo busco tu palabra y busco tu refugio y busco tu comunión, el golpe va a ser menor, o si hay heridas van a ser sanadas más rápidamente, o quizás se encuentre alguna respuesta cuando estoy lleno de preguntas. O ustedes nunca han estado llenos de preguntas, de que por qué pasa esto y por qué pasan aquellas cosas. Entonces, este estado de intranquilidad e inquietud muy intensas forma parte de la realidad de nuestra vida. Y en estos días tan complejos, en este año y medio, ya estamos en junio, en este año y medio tan complejo, sin ninguna duda que tenemos que aprender lo que la Escritura dice acerca de la angustia. Fíjense en Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Está escribiendo el historiador allí y está diciendo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo segundo que quiero decir es que la experiencia de la angustia nos marca, nos ayuda a fortalecer y perseverar en la fe como una señal del reino de Dios en nuestras vidas. La Escritura dice también, creo que el apóstol Pablo, Pedro, uno de los dos, dice,
golpeados, pero no derribados, ¿no es cierto? Golpeados, pero no derribados, ¿no? Cansados, pero no terminados, y así en otras palabras, ¿no? El apóstol Pablo dice también, bueno, a ver si, le dice a los discípulos, a ver si fortalecen las piernas cansadas, las rodillas dobladas y se levantan, dice el texto, ¿no es cierto? Entonces, número 2, evidentemente, la forma en que nosotros manejemos la angustia va a ser una señal del reino de Dios. Una señal del reino de Dios. En términos de, como algunos de ustedes decían, ¿no? Del valor de sus promesas en nuestra vida, del valor de nuestra pequeña fe en las manos de Dios. Porque es muy importante, ¿no? Jesús dijo, mira, la relación nuestra con Dios no está medida por la cantidad de fe, sino por la calidad de nuestra fe. Porque Jesús dijo, mira que si tenés fe como un grano de mostaza, súper chiquitito, ¿no? Vas a poder decirle a este monte, movete, y etcétera, ¿no? Así que ahí está otra vez. Jesús está diciendo indirectamente, la cuestión no es el tamaño de la fe, ¿no? No es 2 kilos de fe versus 10 kilos de fe o una camionada de fe. La cuestión es que la fe que tengas, chiquita, grande, depositala en mí. La fe que tengas, depositala en mí. Entonces, número 2, lo cierto es que la forma en que administremos la angustia es una señal del reino de Dios. A ustedes seguramente, sus amigos, sus conocidos, quizás sus familiares, les habrán preguntado, ¿y cómo haces para llevar esto? ¿Y no te vuelve loco el barbijo? ¿Y no te enloquece el estar encerrado? O la situación económica, o la empresa, o el negocio, o el pan que vale no sé cuánto, y el permiso para poder viajar, y que si no tenés ese permiso te bajan, te generan todo ese lío, y el trabajo, y qué sé yo. Es un momento así de mucha, que la gente está como loca, ¿no? Entonces, la gente te ve, te escucha que en tu celular estás escuchando música que ayuda a tu fe, y te pregunta, ¿cómo haces? Bueno, Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, la forma en que manejemos la angustia, la forma en que manejemos este momento de incertidumbre, son señales del reino de Dios. Mostramos de que estamos dentro del reino de Dios, ¿no es cierto? Mostramos que más allá de las circunstancias, confiamos en Dios. No tenemos las respuestas, tenemos muchas preguntas, miramos en nuestra vida hacia atrás y tenemos muchas preguntas, miramos nuestra vida hacia adelante y tenemos todavía muchísimas más preguntas, miramos los hijos, miramos los nietos, miramos las circunstancias. Estaba escuchando unos padres esta semana, cristianos, pastores, gente de mi generación, un poco más jóvenes. Y ellos me decían, nos vamos del país. Nos vamos del país, vamos a vivir a otro país, está todo armado, papeles, estudios de los hijos, la universidad, está todo fríamente calculado, porque en este país vemos que lo hacemos por nuestros hijos, nosotros ya estamos ya en la segunda mitad de nuestra vida, pero nuestros hijos que son adolescentes jóvenes, vemos que las circunstancias alrededor, está todo en contra de ellos, ¿no? No hay trabajo o poco trabajo, el dinero, las posibilidades a futuro. Entonces, bueno, nos vamos. Ahora, ellos son menos espirituales que nosotros que estamos aquí y no. Tienen menos fe que nosotros que estamos aquí y no creo eso. Creo que, bueno, ellos habrán orado y entienden que esa es la respuesta que el Señor les dio. Pero yo el punto que quiero tocar es, wow, yo cuando me enteré lo llamé porque somos amigos, ¿no? Le digo, ¿en serio están pensando en esto? Sí, entonces hablamos un buen rato esta semana. Yo digo, él me decía, es la angustia de pensar en nuestros hijos. ¿En qué país estamos? ¿Cómo manejas estas circunstancias? ¿No? Bueno, la forma de administrar
de depositar nuestra fe en el Señor cotidianamente, de permitir que sus promesas sean sí y amén, pero también la forma de ser absolutamente realistas, no vivir en la Disneylandia de la fe, ni que creer que por una o dos llaves mágicas de Pixar, de los dibujitos animados, las cosas se van a solucionar. No, no, esto es esta es una circunstancia muy profunda que nos está moldeando, nos está perfeccionando como se perfecciona el oro en el fuego, como dice la palabra, para que demos señales, otra vez de mi punto 2, de que pertenecemos al reino de Dios. Y de procurar, en términos de nuestras limitaciones, ser sensibles y obedientes a lo que la palabra de Dios nos indica. En Romanos 5:3, también el apóstol Pablo dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y engancho este texto, porque otra vez Pablo en la carta, anoten el texto para después ustedes lo lean en su casa, segunda Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. Miren qué maravilla, ¿no? Yo veo, dice el apóstol Pablo, que su fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos alegramos en la forma en que ustedes en la iglesia de Dios va creciendo su paciencia y su fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Punto 3 y punto 4 de mi enseñanza en este día. Punto 3. Dice el texto, y el amor, me pongo contento de cómo su fe va creciendo y cómo el amor de ustedes abunda para con los demás. Tercer punto, una forma de administrar la angustia con madurez y como señal del reino de Dios es estar pendiente de quienes están a nuestro alrededor y también la están pasando mal o la están pasando peor que nosotros. Siempre me gusta ver en la tele, en lo que se puede ver, algunos programas que tienen testimonios, vieron por ejemplo, casi siempre son mujeres, porque las mujeres son tan fuertes y más fuertes que los hombres, psicológicamente, emocionalmente, para las pruebas y para pasar para adelante, ¿no? Me gusta ver en la tele cuando hay testimonios de proyectos de comedores y esas cosas, vieron que casi siempre las mujeres son las que están ahí cocinando la polenta, los fideos y hacen el pan y todo eso. Y en el gran porcentaje de los casos, no es gente que le sobra que hace eso para ayudar a los otros. No es que desde un lugar de comodidad económica dicen, bueno, dedico el 10% y ayudo. Hay gente que lo hace desde ese lugar y espectacular, gloria a Dios que hay. Pero en la mayoría de los casos son gente muy pobre, muy sencilla, o tan pobre y sencilla como otros. Pero la clave está aquí, es que ellos o ellas se ponen en una posición de, bueno, la estamos pasando mal, pero en vez de quedarme de brazos cruzados en la angustia de estarla pasando mal, veo a mi alrededor que hay gente que la está pasando peor y hago algo para ayudar. Como hemos dicho ya otras veces, esta cuarentena ha ayudado a mostrar lo mejor y lo peor del ser humano, a mostrar la grandeza de muchas personas que están ayudando, compartiendo de alguna forma, y a mostrar también lo miserable y lo perverso de muchos otros corazones y personas, ¿no? Pero hablando de lo que vale la pena resaltar, ¿te diste cuenta que, por ejemplo, en el ejemplo que doy, estas mujeres, estas personas que hacen el comedor, están tan pobres y necesitadas como los que ellas le están dando el tupper con el guiso de fideos? Pero descubren, porque una de las cosas que me gusta ver cuando dan esos programas y esos testimonios, hay una alegría ahí, ¿no? Hay una alegría. Bueno,
¿viste? Le preguntan, ¿y de dónde sacan? Y dentro de los vecinos juntamos. Uno trae un pollito, otro trae un pedazo de carne, otro dona 2 paquetes de fideos, y así, ¿no? Como pasa. Y se hace la comida que sea y se reparte. Y hay una alegría, a pesar de las dificultades, hay una alegría de, estoy en angustia, pero hay alguien que está en angustia más que yo. O estoy en angustia, o estoy en dificultades, en pruebas, pero hay alguien que está más que yo y que puedo hacer algo. Salgo de mi lugar de comodidad, salgo de mi lugar de egoísmo. El egoísmo, como todo ismo, es cuando se fortalece, se me fue la palabra en este momento, se pone énfasis, se sobredimensiona el ego. Por eso es egoísmo. Entonces, cuando se le da mucha bolilla al ego, el mundo gira a mi alrededor, ¿no? Cuando le doy mucha bolilla al ego, como decía, hemos visto actitudes muy miserables de personas en esta cuarentena. Cuando se le dan mucha bolilla al ego, es el mundo y yo y el mundo, y el resto que espere, ¿no? Yo primero, que yo coma, que no me importe, y bueno, que se joroban, o algo habrán hecho, o qué sé yo. Pero el apóstol Pablo dice, qué impresionante la alegría que yo puedo tener de ustedes, porque en medio de esas dificultades puedo ver cómo está abundando el amor de ustedes hacia los otros. Entonces, tercer punto para administrar la angustia. Abramos nuestros ojos grandes y vamos a ver a nuestro alrededor gente con más angustia que nosotros. Pero además de verle y de reconocerle, vamos a poder accionar en la forma en que el Señor nos indique. A veces es un plato de comida, a veces es una conversación, como hemos dicho muchas veces, a veces un saludo, un llamado telefónico, un gesto cariñoso. Dios indica a cada uno lo que debe hacer. Pero vemos que qué bien que le hace a otra persona recibir un gesto de ánimo, de amor, que no te quita a vos la angustia, ¿no? Que no te quita a vos tu propia preocupación, pero sí te pones en el lugar de ayudar a alguien. Eso es una poderosa señal, que además permite que nuestra mente no esté todo el día machacando con estoy mal, mira cómo me siento, me duele esto, me duele el pelo, tengo caspa, y cosas por el estilo, como si fuera, viste, lo que fuera, y vos tenés eso, pero como señal del reino de Dios estás ocupando de otros que estoy absolutamente seguro quieren ver a Dios actuar a través de tus manos, ¿no? O ver a Dios actuar a través de tus palabras, o ver a Dios actuar a través de tus gestos. He puesto mucho énfasis estos últimos tiempos, porque alguien me lo dijo, de escribir, ¿no? O llamar. A mí el WhatsApp me gusta, pero más me gusta hablar con la gente. Porque a veces pregunto, che, ¿cómo está esto? No, le mandé mensaje y te contestó no. ¿Viste? Entonces, me gusta mucho hablar con la persona. Entonces, estoy dedicando mucho tiempo a hablar. Como ustedes saben, por las cosas que he hecho, conozco mucha gente en el país, entonces les llamo por teléfono. ¿Y cómo están? ¿Y cómo están experimentando esto? ¿Y cómo va con esto? ¿Y cómo va con aquello? Y ahí se genera algo muy lindo, ¿no? Porque compartimos todos la angustia de lo que está pasando, pero ahí se genera un ambiente y un ingrediente espiritual muy bueno, en la cual vos te pones como un instrumento en las manos de Dios para generar una palabra de esperanza, de ánimo, de ayuda. Es una gran señal de cómo manejamos la angustia, porque de paso, como decíamos hace un rato, te permite salirte de creer que somos el ombligo del mundo y que el mundo va a detenerse porque yo tengo caspa, ¿no es cierto? ¿No? Lamentablemente eso no va a suceder. Y número 4, y casi terminando, el mismo texto de 2 Tesalonicenses habla de 2 elementos. Entonces el punto número 4 sería 2 elementos para vencer la angustia. Al final del versículo dice, y nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, de ustedes en las iglesias de Dios, escuchen, por vuestra paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones.
¿Cuáles son los dos elementos para vencer la angustia? Paciencia y fe. Paciencia y fe. Así que oramos y derramamos paciencia sobre nuestras vidas. ¿Amén o no? Derramamos paciencia sobre nuestras vidas. Le pedimos a Dios paciencia sobre nuestras vidas. Hay cosas que con toda seguridad vos podés cambiar, con toda seguridad. Pero hay muchas cosas que no. Hay muchas cosas que no dependen de vos. Dependen de la decisión de otras personas. Hay circunstancias ajenas, exteriores, como se dice, que no tenemos el poder de modificarlas. Alguien puede hacer algo, a ver, aquí somos, ¿cuántos? Somos 9 conectados. ¿Alguno de nosotros puede hacer algo para bajar la inflación? Hágalo rapidito, por favor. No, no podemos. ¿Alguno de nosotros puede hacer algo ya en este momento para parar la pandemia y que el virus, no sé, se vaya en una nube a la estratosfera a miles de kilómetros de años luz del mundo? No, no podemos hacerlo. Entonces, paciencia en términos de eso, ¿no? Paciencia y fe, paciencia, paciencia. Paciencia que está relacionada a la palabra paz. Entonces, paciencia. ¿Se acuerdan? Ese texto bíblico que dice, bueno, pero no te enojes. Bueno, hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo en las circunstancias de la vida. Por lo menos intentarlo. A veces nos enojamos, es la verdad. Pero por lo menos intentarlo. Intentarlo. Paciencia. Paciencia. Bueno, ojo, lo que podamos hacer para modificar circunstancias, hagámoslo. Está claro como un agua. Pero en lo que no podamos, ejerzamos paciencia. Ejerzamos paciencia. Si somos de poca paciencia, si somos, en el interior se dice, si tenés el hilo corto, ¿no? Si tenés el hilo corto, o la mecha corta, no el hilo, si tenés la mecha corta, así se dice. Si tenés la mecha corta, bueno, andá a la ferretería y comprá más larga, querido, para no encender ahí nomás. Porque toda esta circunstancia también tiene que ver con nuestra paciencia. Los negocios, yo les conté el otro día que salí en la esquina de mi casa, una señora mayor me retó porque había salido sin el barbijo. Ni la conozco, no sé quién es, y la mujer me dio un reto tremendo. Después en los negocios, viste que entras, yo voy a un almacén acá a 2 cuadras de la oficina, a veces a comprar algo, qué sé yo, y a veces salgo así corriendo y me olvido de llevar el barbijo. Y claro, ya viste, no te podés entrar al negocio con barbijo. Si me acuerdo, a mitad de cuadra tenés que volver caminando al negocio o al auto y sacar el barbijo. Y todas esas cuestiones que son detalles, son tonteras, como te dice. Pero lo cierto es que, viste, te trabajan eso de la paciencia. Porque la gente está muy nerviosa, porque la gente está con mucha inestabilidad, porque hay mucha incertidumbre. Pero no solamente porque la gente, o sea, de nosotros hacia afuera, sino también de nosotros hacia adentro. O sea, te voy a decir una revelación súper. Sabes que la gente a tu alrededor también te tiene que tener paciencia a vos. Yo lo veo a Adam teniéndole paciencia a la abuela todas las mañanas. Y así cada uno de los que estoy viendo. Entonces, también la gente alrededor te tiene paciencia a vos, como la gente a mi alrededor me tiene paciencia a mí. Entonces, eso es como un juego de honestidades y de realidades, ¿no? Así que bueno, los dos ingredientes para vencer la angustia, la paciencia, y después el apóstol Pablo dice la fe. Y ahí está la diferencia, ¿no? En que entendemos que Dios está sentado en trono, está reinando, y Él tiene total control de lo que está sucediendo. Esta canción que escuchamos a lo último, de la bendición de Primera Pedro, bien conocida, ¿no? De los años 90, Pedro escribe esta canción en medio de la persecución más cruel que los cristianos habían tenido a partir de Roma. Todos conocen la historia, cómo murió Pedro crucificado, cabeza abajo, como víctima del imperio romano. Vos podés ver en YouTube, en
en Google la historia de la persecución de la iglesia. No, no era chiste, ¿eh? No era que no te dejaban circular de 8 de la noche hasta 6 de la mañana, era mucho peor. Si te agarraban, te mataban, te cortaban en pedazos, te tiraban a los leones, te crucificaban, te torturaban, te tenían como esclavo y destruían las familias, las mujeres ni hablar, los niños. Ahí no había forma de entender lo que estaba pasando. Y en medio de esa circunstancia, Pedro escribe que tu fe sea fortalecida. ¿Cómo fortalecida? Sea animada. Que Dios use esta circunstancia para animarlos y fortalecernos y perfeccionarlos. Entonces, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. O sea, ya hace 1 año y medio que cuando nos levantamos, oramos y decimos, bueno, Señor, en esta pandemia rarísima, donde todos estamos medio locos, donde continuamente mi fe es puesta a prueba, por favor, ayúdame en este día a vencer con mi fe la locura de la cuarentena. Porque la fe, obviamente, es nuestra ancla, ¿no es cierto? Las promesas de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida en medio de estas circunstancias. Y quiero terminar entonces, recuerden entonces el punto 4, 2 elementos para vencer la angustia: la paciencia y la fe. Hablamos también de la realidad, reconocer las circunstancias complicadas. Quiero leerles el relato bíblico. La Biblia es un libro tan genial, tan extraordinario. Quiero leerles un relato que escribió Lucas describiendo, escuchen atentamente, describiendo la angustia no de cualquier persona, sino de 2 discípulos de Jesús. Escuchen. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces Jesús le dice, ¿de qué están hablando mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Epa, Jesús los miró, ¿no? Y escuchó lo que decía. Digo, ¿qué les pasa, muchachos? Ellos no se dieron cuenta que era Jesús, recuerdan ustedes el texto. Yo los miro y escucho lo que están hablando y digo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están bajoneados? ¿Por qué están angustiados? Entonces respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas dijo, escúchame, vos sos el único en Jerusalén que no se enteró todo lo que pasó estos días. Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Es bravo Jesús, ¿eh? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Escuchen la revelación de la angustia en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Captás la angustia? Él era todopoderoso. Él hizo señales increíbles. Era un predicador impresionante. Lo tomaron preso, lo juzgaron, lo sentenciaron, lo mataron en la cruz. Nosotros creíamos que Él era la persona. Creíamos que Él era el que iba a redimir. Creíamos que la vida cambiaba, toda nuestra vida, por lo que Jesús era. ¿Captás las grandes preguntas de los discípulos? ¿Captás la inestabilidad? ¿Y cómo? Nosotros vimos, los discípulos, nosotros vimos a Jesús haciendo milagros increíbles. Lo vimos predicar de una forma tremenda. Era un profeta poderosísimo, en obra y en palabra. Y sin embargo,
lo mataron y se murió. Y se terminó todo. ¿Captás la angustia en esa pregunta, no? Porque Jesús dice, los veo tristes, muchachos. Los escucho conversar y los veo bajoneados. La angustia de los discípulos, de no entender lo que había sucedido y de no entender el futuro. Que lo que Jesús había dicho se iba a cumplir. Y no creo que sea una cuestión de fe ni decir, qué pecadores estos dos, cómo no entendieron, y estaba Jesús al lado de ellos. No me parece que podemos entrar en ese juego. Yo veo ahí a dos personas deslumbradas por Jesús, de lo que fue su vida, sus 3 años, pero los veo angustiados frente a una realidad que no saben manejar, que no entienden qué pasó. De hecho, como ustedes saben, ¿no? El texto en Lucas 24:13 en adelante. Estaban caminando en Emaús porque iban a ver qué hacían allá. ¿Recuerdan ustedes el pasaje donde dice que después de la crucifixión, Pedro dejó todo y se fue a pescar? Y no es que se fue a pescar porque era pescador. Se fue a pescar porque no sabía qué hacer. Se fue a estar solo. Tendría 1000 preguntas en su cabeza. Tendría la angustia de haber negado a Jesús, ¿no? Después que cantara el gallo. Una señal tan poderosa de humanidad de Pedro, diciendo, y ahora todo lo que se dijo, ¿y cómo se maneja esto? ¿Qué va a pasar? Etcétera, ¿no? La angustia de los discípulos, tremenda. No podemos vencer la realidad si no somos realistas. Y por último, en mi punto 6, la angustia de la persona que yo menos hubiera imaginado que iba a experimentar angustia. El texto dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y tomando Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Qué tremendo, ¿no? La persona que menos hubiéramos esperado en la historia de la humanidad que se angustiara, se angustió. Y su espíritu estaba lleno de tristeza y de angustia. Recuerden la definición. Estado de intranquilidad e inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Es lo que experimentó Jesús. Entonces, lo que viene a mi mente es, dice el texto, que Él entiende todas nuestras situaciones porque Él también las vivió. Él entiende todas nuestras emociones porque Él también lo experimentó. Entonces, respecto del tema nuestro de hoy de la angustia, ¿vos sabés que Él entiende tu angustia? ¿Y sabés por qué? Porque Él lo experimentó. Viste que en nuestras conversaciones o en nuestra consejería o cuando le damos una palabra de ánimo a alguien, muchas veces, según las circunstancias, pero muchas veces decimos, lo decimos de verdad, decimos, entiendo lo que te está pasando porque yo pasé por ahí. Y obviamente eso es una herramienta muy poderosa a la hora de hablar o de aconsejar a alguien porque pasaste por ahí. Entonces, entendés, comprendés lo que está pasando, sucediendo en las emociones de esa persona. Bueno, en la angustia
que a veces golpea la puerta y entra, podemos decidir que nuestra fe crezca, porque podemos recordar que Jesús pasó por la angustia también. Y Él entiende perfectamente lo que puede estar ahí en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Me encanta entender esta palabra, porque otra vez, como le dije al principio, no creo en un cristianismo que te vacuna contra las dificultades, ¿no? No creo en ese evangelio. No me parece que es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. La Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La Biblia dice que tomados de su mano podemos seguir adelante. El Antiguo Testamento, uno de mis textos favoritos, de mi profeta favorito Isaías, dice: no temas, yo te tomo de la mano derecha, te ayudo, ¿no? Así que tenemos palabras increíbles, extraordinarias, para vivir nuestra delicada y limitada humanidad. Pero me encanta saber que en este proceso de esta angustia generalizada, y que a veces a nosotros también los cristianos nos afecta, tenemos los dos elementos, la fe y la paciencia. Tenemos la oportunidad de ayudar a otros como ejercicio mental para cuidar nuestra salud mental, por la cual también Dios está ocupado y preocupado por nosotros, de ayudar a otras personas que están a nuestro alrededor, de que la forma en que administremos nuestra angustia va a ser una señal del reino de Dios, de que también dos discípulos que estuvieron 3 años con Jesús, 3 años con Jesús, como les dije hace un rato, las personas en la historia de la humanidad que más conocieron a Jesús mientras estuvo en la tierra, los discípulos, también sintieron: nosotros pensábamos, y ahora no sabemos qué hacer, pensábamos que algo cambiaba y se murió. Y estamos yendo a Emaús, a ver qué hacemos ahí. Y en el huerto de Getsemaní, Jesús dando ejemplo, experimentando lo que la humanidad, y a veces vos y yo también como cristianos, experimentamos. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo Jesús. ¡Qué expresión! Si escuchara a un psicólogo esa expresión de un ser humano, diría: usted tiene una depre tremenda, amigo. Con toda seguridad. Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Voy a Getsemaní y estoy entristecido y angustiado. Acompáñenme a orar. ¡Qué maravilloso Dios! Porque el Dios que tenemos no está allá lejos, inalcanzable, y dice: estos pobres seres humanos, a ver si les tiro alguna bendición y se dejan de jorobarme todos los días. No, no, no. La Biblia dice que Él entiende perfectamente lo que está sucediendo, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestro espíritu. Y nos da, a partir de muchos textos, pero algunos como los que hemos mencionado esta mañana, la estrategia para poder vencer la angustia. Amén, mis queridos.